Ahí estamos transmitiendo en vivo. Hola. Buenas. Ahí supuestamente tiene habilitado el chat, así que si nos pueden decir si se ve, se escucha, si está todo ok. Porfa, ahí voy a escribir por el chat lo mismo por las dudas. ¿Alguien se desconectó de los que estaban? No puedo ver quiénes son. Okay. A ver si se va acá en WhatsApp. Sí. Ok, puso Raquelita. Bueno, ahí en 10 minutos más o menos, sí, que estamos 7:02, 7:10 más o menos arrancamos con la presentación y ya toda la estructura de la charla. Así damos unos minutitos para ver si alguien más se conecta. Si no, bueno, y 10 ya arrancamos y vamos. ¿Querés abrirlo ahí para ver si...? Ah. Ahí figura como 3 personas conectadas. Ahí. Subirle el volumen. Ahí puso Lalito. Lalito. Tiene un pequeño delay. Ah, ok. Perdón que estamos haciendo las pruebas, pero es que sí, también para nosotros es nuevo. Es el primer experimento de transmisión. Los que se vayan conectando nuevos, ahora hay uno más. Confirmen porfa por el chat si se escucha bien, se ve bien. Hay un gato en el fondo. A ver si nos dejan. Bueno, ahí me salgo yo. Tarán. Va a tener que hacer upita, me parece, para... Está buscando la cámara. ¿Chequeaste y se escuchaba desde ahí? Ah, no le subí el volumen, me parece. Por ahí Lalito dijo que se escuchaba bien. Sacar esto. Sí, se escucha bien. Ok. Sí, se escucha súper. Bueno, vamos a esperar 5 minutos más y arrancamos. Está en mi chat, machete. Que sí, no me dice los usuarios que están... No, ahí hay 4, dice allá arriba. Y dice el tiempo. Bueno, la idea general es que nosotros vamos a compartir una estructura que preparamos y al final vamos a dejar el espacio ahí en el chat para que puedan hacer preguntas y bueno, ir respondiendo. También nos gustaría que no se extienda más de 1 hora y media, 2 horas, porque la ventana de atención ya se nos va a ir acortando a todos, así que ese es el plan. Y eso que escuchan ahí de fondo es Rupé, nuestro gato, que vamos a ver si nos deja proceder y continuar. Está tema de participantes, pero bueno, la única que está conectada al chat es... Ah, está, Lalito y ahora mi mamá. Patri. Hola, mamá. Estoy en la tele. Perfecto, ahí puso. Ahí está. Bien, ahí en unos minutitos ya arrancamos con la charla. Estamos esperando que se conecte alguna otra persona. Pero bueno, y 10 ya arrancamos con los que estén.
Hola, hermosa. Me gustaría dejar esto. No sé si le puedes acoplar. Pasarlo para aquella pantalla. Claro, tenerlo en aquella pantalla, pero vamos a hacer un mentirgilio. Eso va a tener que poner en silencio para que... No hay sonido en esta. Ah, Bueno, a ver, ahí estaría. y de ahí no sale chat, no sé. Sale lo mismo. Ahora sí. Ahora está. Muy bien. Bueno, arranquemos, si no, pues la parte de presentación. Sí, dale, arranca. Tranca. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo. Yo estoy en el tema de los sueños. Arranqué más o menos a los 17, 18 años. Me topé, francamente ahora no sabría recordar cómo, con una página web que se llama, en la web de los onironautas. Todavía existe, es onironautas.org, la web. Y básicamente es eso, es un club de gente que está interesada por el fenómeno de los sueños lúcidos y por el desarrollo de la capacidad de cultivar sueños lúcidos. En ese momento me metí muchísimo en el tema, le metí muchísima práctica, muchísimo interés, muchísima intención. Y logré muy buenos resultados un buen tiempo y bueno, después, como suele pasar, entré en una meseta, la frecuencia de los sueños lúcidos bajó y bueno, nunca terminé de perder el hilo del tema, pero bueno, es difícil mantener el nivel de interés, intensidad y disciplina que uno tiene al principio. Y bueno, eso lo recuperé gracias a reconectar con Gise, que también está en el tema desde hace muchísimos años. Y un poco la base de nuestra relación viene de que a los dos nos interesa el tema y de que nos pudimos motivar mutuamente a reconectar con el tema y empezar a practicar más intensamente y darle más bola y lograr mejores resultados. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, mi nombre es Gisela, Gigi para los amigos. Bueno, yo con el tema de los sueños, básicamente estoy implicada desde que tengo memoria, o sea, desde muy chica, muy naturalmente tenía este proceso de registro. De hecho, cuando aprendí a escribir, que fue un poquito antes de primer grado, el que yo ya tenía, no sé, mi diario íntimo y, no sé, anotaba las cosas del día o, no sé, lo que pensaba, lo que me llamaba la atención. Entre eso hacía esto de anotar los sueños. Y era muy natural, o sea, era como, o en mi casa también, qué sé yo, si alguien tenía un sueño muy flashero, que decía, ah, bueno, tuve tal pesadilla, soñé tal cosa. Y recién en la adolescencia, más o menos, que bueno, ahí, qué sé yo, cuando empecé a tener internet me enteré que existía todo este mundo de gente estudiando el tema de los sueños, de que existían los sueños lúcidos, que era importante anotar los sueños, que bueno, que era algo que yo ya hacía así de forma natural. Y bueno, ahí empecé a meterme en internet, etcétera. Y cuando tenía, no sé, teníamos 20, 21. Lo conocí a Rodri en un viaje y me encontré que fue como la primera persona así en carne y hueso, pues siempre hablaba con gente en internet que estudiaba el mismo tema, me recomendó esta web y bueno, ahí cada vez más metiéndome en ese mundo. Y bueno, la realidad es que igual hubo un salto grande en el nivel de experiencia cuando empezamos que nos reencontramos y empezamos a compartirlos y toda esta cuestión. Ahí es como que bueno, ya hace 7 años que es parte de nuestra vida habitual y desde ahí es que es parte, así como tomamos mate, es el tema de los sueños. Bueno, así que todo lo que vamos a desarrollar en estos minutos que siguen son en base a nuestra experiencia, a nuestro propio estudio y bueno, tomen lo que les sirva y la idea es que bueno, que ustedes también vayan haciendo su propio camino. Así que sí. Bueno, el primer concepto con el que nos queríamos meter era aclarar qué son y qué no son los sueños lúcidos, porque a través de los años, charlando con mucha gente, nos encontramos con que hay mucha gente que tiene conceptos raros de lo que es un sueño lúcido.
La lucidez implica básicamente y simplemente saber que uno está dentro de un sueño, ¿sí? No tiene nada que ver con el nivel de intensidad del sueño ni el nivel de realismo del sueño. He tenido sueños lúcidos, o sea, es decir, sueños en los que sé que estoy soñando, que han sido muy realistas, y otros que han sido cero realistas, y otros que directamente son sensaciones en un espacio totalmente abstracto, sin imágenes. Pero básicamente lo que implica que sea un sueño lúcido es el hecho de que uno sabe que está dentro de un sueño, ¿sí? Uno está en el sueño sabiendo que es un sueño. Hay muchos niveles de lucidez, igual este es un tema que se puede profundizar bastante, pero básicamente uno puede saber que está dentro de un sueño y aún así dejarse enganchar por las cosas que pasan en el sueño. O sea, aparece un personaje y te dice que hay una crisis, y por más que vos sabés que estás adentro de un sueño, es como que le crees y vas atrás de eso, y como que le seguís la historia al sueño. Hay sueños lúcidos en donde uno sabe que está en un sueño, pero se siente confundido, mareado, desorientado, y cuesta muchísimo salir de ese estado, y entonces cuesta muchísimo hacer cualquier cosa por la misma desorientación y pesadumbre. Y en el otro extremo están los sueños lúcidos, en los que uno está tan intensamente consciente que básicamente no hay diferencia con estar despierto. Eh, la experiencia suele ser muy intensa porque después incluso se recuerda como uno recuerda unas vacaciones, con una muy fuerte sensación de haber estado ahí, con todo lo que el yo implica, ¿no? Con esto del yo estuve ahí. Y que además genera esto de tanta conciencia de que es un sueño, evita que uno se enganche con las historias del sueño, con las crisis que aparecen, con personajes planteando situaciones. Es como que uno, en todo caso, elige si engancharse o no, pero normalmente uno no se engancha y elige ir por otro lado. Porque más adelante vamos a hablar de que uno de los principales objetivos que se ponen, sobre todo al principio, es mantener la atención. Y muchas veces engancharse con las historias que van apareciendo o con los personajes que van apareciendo. Normalmente, en la mayoría de los casos, esos elementos lo único que están tratando de hacer es robar la atención. Entonces uno tiene que aprender a no dejarse robar la atención, justamente, ¿sí? Porque básicamente la atención y la lucidez son la misma cosa. Uno está lúcido mientras tenga la capacidad de mantenerse atento, ¿sí? Bueno, ¿qué no son los sueños lúcidos? Es como repetir algunas cositas que él mencionó. No son sueños lúcidos los sueños vívidos. O sea, que yo tenga un sueño, que cuando yo me despierto digo, uy, esto se sintió real, o tuve una vida entera y me acuerdo cada detalle y toda la cuestión, eso no es un sueño lúcido. O sea, si no tiene este acto de conciencia en que yo, mientras estaba en el sueño, me di cuenta que estaba soñando, no es un sueño lúcido, ¿sí? Es un sueño vívido, en todo caso, claro. Eh, Tampoco es un sueño lúcido, un sueño en que haya tenido una develación macro, microcósmica, tampoco. O sea, si no está el acto de conciencia que yo me doy cuenta que estoy soñando, no es un sueño lúcido. También estudiamos en algunos libros mexicanos que lo llaman sueños floridos, pero vendrían a ser sinónimos. Es darse cuenta que uno está soñando. Pero bueno, vimos que es muy común confundir el sueño lúcido con el sueño vívido o con el grado de detalles o con el grado de información. No, no tiene nada que ver. Es, ¿me doy cuenta que estoy soñando o no me doy cuenta que estoy soñando? Paréntesis, eso no quiere decir que los sueños que no son lúcidos no tengan un alto componente de información, porque vamos a ir viendo a lo largo de la charla que los sueños no lúcidos incluso a veces son todavía más magníficos que los lúcidos en cuanto a contenido para la vida diaria, pero nos parece claro, importante, fundamental tener bien definido que un sueño lúcido es cuando me doy cuenta que estoy soñando. Y todo lo que no sea eso no es sueño lúcido, ¿sí? Después igual en la parte de preguntas, si queda alguna duda, lo vamos a
a volver a ver. Bueno, vamos a seguir ahora con... ¿de qué sirve tener sueños lúcidos? De vuelta, vamos a compartir nuestra experiencia. Les va a contar Rodri y después le digo yo lo que me pasó. Bien, a partir de acá, tengan muy presente que nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia, desde lo que a nosotros nos parece y las conclusiones que hemos sacado a través de los años y de nuestra propia experiencia. Cada uno tiene que hacer su experiencia. Nosotros no tenemos la última palabra absolutamente en nada. Y de hecho uno de los puntos importantes para mí es justamente la capacidad de aprender a tener perspectiva de la realidad, cuestionarse la realidad, es uno de los grandes puntos que se desarrollan en este tema, ¿sí? Que uno deje de ser tan crédulo y empiece a cuestionarse las cosas. En mi caso, el tema sueños lúcidos me ha ayudado mucho en eso. He tenido muchísimas experiencias de todo tipo. Los dos hemos tenido experiencias en las que hemos visto gente conocida, hemos interactuado con gente conocida, hemos interactuado con gente, amigos, familiares que ya no están, que han fallecido, hemos interactuado con seres que se presentan a sí mismos como ángeles, como dioses, como demonios, como entidades, como un millón de cosas. Y, de nuevo, en mi punto de vista, lo importante para mí es no enroscarse con eso, ¿sí? Es mantener una... Digamos, no significa creer que es todo mentira, tampoco significa creer que es todo verdad, ¿sí? Es ser escéptico, tener cierto grado de escepticismo sano sobre el tema. Lo que yo puedo sacar con un grado de certeza de un sueño es cómo me siento yo, ¿sí? Cómo me hizo sentir. No sé, soñé con mi papá que falleció. Si era él, no era él, es un punto que para mí es irrelevante. Y lo que es relevante para mí es que yo me siento más tranquilo por esa experiencia, que yo me siento o bien o contenido, o siento que se cerró algo, que ayudé en algo, no sé. Eso es lo único certero para mí después de una experiencia, ¿sí? Otro punto en el que ayuda el tema de sueños lúcidos. Cuando uno empieza a tener sueños lúcidos, empieza a poder controlarlos, a poder mantenerlos estables y a tener experiencias más largas, se empieza a desarrollar la capacidad de control del sueño, que es aprender a volar, aprender a teletransportarme, aprender a crear objetos, a crear escenarios, a invocar personas, en un enorme etcétera, ¿sí? Pero lo importante de esto es que imagínense que todas estas cosas fueran, digamos, magia, como en Harry Potter, ¿sí? Bueno, el fondo de la cuestión es que a uno esta magia le va a funcionar o le va a salir en la medida en que uno se crea capaz de hacerlo funcional, en que uno se crea capaz de ejecutar eso que está intentando hacer. Esperen que tenemos un gatito molestando. Ejemplo rápido. Uno se da cuenta de que está soñando, quiere volar y no puede. ¿Por qué no está pudiendo volar? Porque alguna parte de uno mismo piensa o cree que no puede. Y es lo más normal, porque uno que está acostumbrado a vivir en la vida diaria, digamos, entre comillas, sabe o está convencido de que volar es algo imposible porque existe la gravedad. Entonces, romper con ese esquema mental, romper con esa ley implícita con la que convivimos todos los días, tiene su dificultad, ¿sí? Uno de repente sabe que está soñando, pero una parte de uno tiene sus dudas permanentemente. Y de repente quiero volar y una parte de uno, una voz interna, te dice, no, volar es imposible porque existe la gravedad. Entonces, mientras uno no logra romper con esa voz interna o con ese esquema mental, con esa estructura mental, volar va a ser imposible. Entonces, en definitiva, el punto es que ejercitando esta capacidad de, digamos, de hacer magia o de volar, de manifestar cosas adentro de los sueños,
uno rompe esquemas mentales y uno flexibiliza muchísimo la mente, además de que gana autoestima, ¿sí? Por esto de que básicamente uno logra hacer las cosas en la medida en que uno se crea capaz de hacer las cosas. Y creerse capaz de hacer las cosas, creerse capaz de lograr algo, es la definición de autoestima. Y esas cosas sí se ven muy reflejadas en la vida diaria, en el cotidiano, ¿sí? Digamos que a uno le cambia la cabeza y eso se nota mucho en el día a día. Esa es como son los dos grandes puntos de mi propia experiencia con el tema sueños lúcidos. Tengo la palabra, me dice el machete. Bueno, el primer tópico es entretenimiento y entusiasmo. Yo creo que el estudio de los sueños realmente te cambia la plenitud y la calidad del día a día. Porque así no tengas sueños lúcidos, después más adelante vamos a ver que es importante registrar, etcétera, etcétera. Entonces, así vos no tengas sueños lúcidos, que no tengas todas las noches estos sueños que te das cuenta que estás soñando, lo que le aporta a uno el registro de los sueños y poder catalogar diferentes niveles de sueños que tienen que ver con el día a día, sueños que tienen que ver con lo que uno está estudiando. No sé, he visto una película, por decir una boda, vimos cómo era Doctor Strange, ese que agarra y hace así, y se abre un túnel, un portal y qué sé yo. O sea, fíjense que hay un montón de cosas que uno las disfruta cuando ve una película, imagínense poder vivirlo. Es como que en ese sentido el estudio de los sueños me parece que aporta muchísimo. Después, autodescubrimiento psicológico. Ese fue como uno de los tópicos que más se potenció, sobre todo cuando nos reencontramos con Rodríguez y empezamos a compartir el estudio de los sueños. Fue impresionante, fue un descubrimiento casi accidental, porque si bien teníamos registro de que, bueno, los sueños tienen que ver con lo que uno vive cotidianamente, qué sé yo, tenés miedo de llegar tarde al trabajo, entonces soñás eso y todas cuestiones por el estilo que la mayoría de la gente en algún momento lo vive. Cuando nosotros nos reencontramos, yo justo me estaba separando, o sea, ya me había separado, y Rodri estaba saliendo de una depresión bastante jodida que había tenido en ese momento. Entonces empezamos casi como boludeando, por decirlo de alguna manera, che, y si nos contamos los sueños, porque hace un montón que, bueno, y ahí descubrimos que también contarse los sueños es como un grado de intimidad mayor que estar desnudos, ¿no? O sea, así que también los sueños por ahí no son para compartir con todo el mundo, porque es como que uno se desnuda psicológicamente. Y en eso de que se potenció el recuerdo, pudimos ver cómo cada uno en su proceso particular de crisis de vida que estábamos atravesando cada uno, descubríamos unos porqué muy profundos de por qué nos habían pasado las cosas que nos habían pasado, desde reprogramación, es decir, bueno, ciertos recuerdos que uno los podía reescribir de alguna manera en ese mundo de los sueños. Bueno, así, es como que habíamos leído un libro, ¿cuál era? El secreto tolteca. Habíamos leído un libro que esbozaba el concepto de como que en los sueños todo es por 4. O sea, yo no sé si es por 4, por 5, por 2, pero que realmente tiene un grado de intensidad más elevado que el cotidiano, este mundo de vigilia. Estoy totalmente de acuerdo, por lo menos en mi experiencia. Después, bueno, como terapia para ganarle a los miedos, me parece absolutamente impresionante, es una cosa maravillosa, por este mismo concepto de acelerador, así como te permite comprender cosas en niveles muy holísticos, poder generar esos escenarios en vos, para vos enfrentarte al miedo, me parece impresionante. Es algo que yo siento que me aportó muchísimo en miedos más burdos, no sé, ahora nosotros escalamos, estamos haciendo escalada y bueno, estás ahí colgado de una cuerda, altura, qué sé yo, es como un miedo más biológico, pero bueno, después quién no ha atravesado etapas, no sé, que tiene miedo de hablar en público, que tiene miedo de decirle a la pareja las cosas que le pasa, que tiene miedo de
¿Qué van a pensar de mí si yo me pongo un pantalón floreado? No sé, tipo, esta parte del ser humanito que cargamos miedos diversos y varios, que muchas veces son creaciones de nuestras propias creencias limitantes, aprendizaje. Me parece que ese mundo de los sueños es un escenario perfecto para confrontarlos, para buscarle el origen, para buscarle la solución, y eso para mí cambia la calidad de vida total y absolutamente. O sea, siento que es algo que en lo que a mí me aportó muchísimo. Después, reflexión y estudio en general. Otro ítem que también me parece magnífico, más allá de toda esta parte psicológica. Nosotros tenemos el hábito desde que estamos juntos, de leer un libro compartido. Entonces, temas varios, o sea, entonces lo que vamos leyendo en el día, después se da que a la noche es como que uno le puede dar una vuelta de rosca. Después también me ha pasado en esto de aprendizaje así general random, que fue una de las cosas más curiosas que hasta ahora vengo experimentando, es que hace años empecé a soñar que dibujaba, que pintaba, que dibujaba, que pintaba, pero constantemente. Y la realidad es que yo en el día a día no estaba mirando, ay, cómo aprender a dibujar, cómo aprender a pintar. Pero es como que desde el sueño me spameó acá a la vigilia, y ya un momento fue como, wow, estoy soñando tanto esto que voy a ver qué onda. Y me puse a dibujar, a pintar, creo que Lalito me había regalado unos acrílicos, era. Eh, Justo él había viajado, o sea, y nada, empezó a pintar y fue como, o sea, como, mirá, sale algo decente y yo me sentía bien haciéndolo. Eh, y a partir de ahí descubrí toda una beta artística que no tenía ni idea que la tenía, no tenía idea que me podía hacer tan bien hacerlo, y es algo que todavía se sigue desarrollando. Eh, Así que como aprendizaje en general, me parece absolutamente una herramienta muy poderosa, muy poderosa. ¿No? Sí. Bueno, vamos con la parte práctica entonces, que es cómo hacemos para tener sueños lúcidos, para desarrollar la capacidad de tener sueños lúcidos o para mejorar las probabilidades de tener sueños lúcidos. El primer punto, que es el más importante de todos, y digamos, si este punto no se cumple, no hay nada que hacer para adelante, es llevar un diario de sueños. Llevar un diario de sueños significa que uno se hace el hábito de todas las mañanas, de hecho, cada vez que uno se despierta, no necesariamente a la mañana, puede ser de una siesta, sino siempre que uno se despierta, inmediatamente y antes de hacer cualquier otra cosa, anotar los sueños. Esto muchas veces requiere también de la necesidad de plantar la intención de anotar los sueños, porque si uno no se plantea la intención de va a ser lo primero que hacer cuando me despierte, es muy probable que cuando uno se despierta empiece a pensar en otras cosas, en cosas que tiene que hacer, o que te levantes y vayas al baño y te empiezas a preparar para tu día y te acuerdas después de 15 minutos de que querías empezar con este tema de anotar los sueños. Entonces es una buena idea plantar la intención e incluso dejarse algo a mano que le recuerde a uno que la idea es anotar los sueños antes de salir de la cama, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque olvidarse de los sueños es muy fácil. De hecho, la gran mayoría de la gente tiene la falsa idea de que no sueñan. Soñar es un mecanismo biológico, todo el mundo sueña, sin excepción, pero es totalmente común no recordar los sueños nunca y que la gente pase muchos años de su vida sin recordar un solo sueño. No significa que no sueñen, sino que no está hecho el desarrollo de la memoria, ¿sí? Entonces, primer punto y el más importante de todos, llevar un diario de sueños. Puede ser papel y lapicera. Es una buena idea tener una libretita a mano, abajo de la almohada, justo al lado de la cama. Nosotros, como compartimos el tema y nos compartimos los sueños todos los días, tenemos un grupo de Telegram
que es lo mismo que armarte un grupo de WhatsApp, donde solo estamos ella y yo, y lo que hacemos es, todas las mañanas, anotamos con el teléfono en ese grupo los sueños. Ya tenemos 3.000. Sí, 3.000 y pico de sueños 500, no sé, hace un ratito chusmeé y era. anotados en ese grupo. Solamente en ese grupo. Ya antes de tener ese grupo ya veníamos mandándonos sueños por WhatsApp y antes de eso cada uno tuvo sus cuadernos. Creo que los dos tuvimos fácil más de 10 cuadernos Sí, cada uno. olvídate. Fácil. Llenos de sueños. Muchos se han perdido. Y además no podés volver a leer, eso descubrimos que volver a leer los sueños está muy bueno porque uno de repente redescubre un montón de cosas que se te olvidan. Sobre todo marcar los sueños lúcidos de alguna manera está bueno, porque es como que ayuda a revivir esas experiencias, sobre todo si uno está en el tema de querer cultivar sueños lúcidos, ¿no? Empezar a encontrar patrones. A mí me pasa mucho que después de que falleció mi abuelo, ya hace muchos años, pasé años en los que cada vez que aparecía mi abuelo en uno de mis sueños era inmediato el darme cuenta de que estaba dentro de un sueño. Y hasta parecía que lo hacía con intención el viejo, que se empezaba a reír solo cuando yo me daba cuenta de que estaba soñando. Bueno, eso de anotarse en algún lado los gatillos que llamamos nosotros que uno tiene, que son esos elementos que facilitan a que uno se dé cuenta que está dentro de un sueño, está bueno también marcarlos. Eso, ponerle o marcarlos en los mismos sueños o anotarlos aparte para ir haciéndose como su propia biblioteca de gatillos o de experiencias importantes y demás. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, si uno no tiene un diario de sueños y no desarrolla la capacidad de recordar los sueños a partir de esto de anotar los sueños todos los días, no hay nada más que puedas hacer. ¿Sí? Sin el diario de sueños, no hay ninguna otra cosa que te pueda ayudar para tener sueños lúcidos. Sin esto, el resto no importa. Eso es lo importante de este punto. Muy bien, ¿sigo? Sí. Bueno, la otra práctica recomendable, secundo lo que dijo Rodri, diario de sueños, y no importa cuántos años pasen, o sea, imagínense que yo anoto de los 6 años, lo sigo haciendo, y cuando no lo hago, entro en meseta. Bueno, la práctica que yo les quería comentar es la retrospección. La retrospección es un ejercicio mental que uno hace que es como de retroceder. Como el rebowing, ¿cómo era la pronunciación? Bueno, no sé, esa. Que ponen una película y lo hacen para atrás antes. Rebobinar. Eso. Cuando había VHS. Bueno, el ejercicio de retrospección es eso y está bueno hacerlo, como yo lo hago y siento que me sirve un montón, es antes de dormir y cuando uno se despierta. Pero siempre, o sea, te vas a dormir, yo hago eso, me voy a dormir, hago como un registro del cuerpo general, esto de pensar, bueno, el pie, tobillo, rodilla, o sea, como de abajo para arriba, un escaneo rápido, es un ejercicio así, rapidito, ¿sí? Y de ahí empiezo a pensar de lo último que hice hasta el principio del día. Pero repito, rápido. No es como me lavé los dientes y mientras me lavaba los dientes me acordaba del trabajo y tal cosa, ta. No, hechos. O sea, me bañé, me lavé los dientes, comí, no sé, milanesas con puré, ta. Todo así hasta llegar al principio del día. ¿Qué te va a pasar cuando hagas este ejercicio? Normalmente es que no lo puedas hacer así como te lo estoy diciendo, porque es como que empezás y se te cruza la preocupación del día, lo que tenés que hacer mañana, no sé, algo un proyecto que querés hacer, depende de cada persona, es como que vas a tener toda esa cuestión intrusiva de la mente queriéndose meter todo el tiempo. Entonces ahí el secreto está en no luchar con eso, sino simplemente me quedé, no sé, me bañé, me lavé los dientes, empiezo otra vez, me lavé los dientes, no sé, bajé la escalera, preparé la cena y ahí otra vez viene a meterse otra cosa en el medio, bueno, no lo dejo pasar y empiezo otra vez.
la mayoría de las veces uno se queda dormido antes de terminar ese ejercicio. Por lo menos a mí me pasa con los años que lo llevo practicando que eso me sucede. Muy pocas veces llego a llegar, llego al comienzo del día. Pero sin embargo me doy cuenta que cuando no hago ese ejercicio de retrospección, se me dificulta el descanso y se me dificulta el otro día acordarme los sueños. Y bueno, retrospección a la mañana sería eso, cuando te despertás, ¿qué fue lo que soñé? O sea, de ahí para atrás. Y es importante, como decía Rodri, esto de anotar y tenés que hacer el ejercicio de la intención porque uno está por el tipo de vida que se lleva hoy en día, es que suena la alarma y saltás de la cama, que ya tenés que ir a trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Entonces, este ejercicio de retrospección sirve tanto a la noche como a la mañana, como para reeducarse en ese sentido. O sea, para que a la noche uno no sueñe tantas boludeces sin importancia. Es como que, bueno, ya ordenás en la biblioteca antes de ir a dormir. Y a la mañana esto de facilitar el recuerdo del registro de los sueños. Entonces, retrospección, va como piña, funciona hermoso. ¿Ya? Bien, el siguiente punto es lo que llamamos comprobación de realidad. Y acá lo importante es aprender a cuestionar un poco la realidad, que al principio cuesta un poquito. Un buen ejemplo de esto es la primera vez que fui a ver al cine la película Inception, creo que en español es El Origen, sí, la de Leonardo con DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que es una película en donde la trama va de que se meten en los sueños de otras personas e implantan ideas, y la película termina en una... Perdón si alguien no la vio, que les hago el spoiler. La película termina en una duda de si el protagonista sigue adentro de un sueño o está en la realidad. Y me acuerdo de haber salido del cine y tener esa sensación intensamente, de mirar alrededor y preguntarme con mucha sinceridad si no estaré ahora dentro de un sueño. Eso es el alma de una comprobación de realidad. Si es lo que uno quiere lograr con las comprobaciones de realidad, es sentir esa duda sincera desde el fondo de las tripas de si no estaré ahora dentro de un sueño. Y hay una lógica que ayuda un poco a eso, que es lo que les decía hace un ratito: todo el mundo sueña todas las noches, todos soñamos múltiples sueños todas las noches, por más que la mayoría de la gente no recuerda ningún sueño. Y en la gran mayoría, si no en todos esos sueños, casi todo el mundo, en ningún momento se cuestiona que esté soñando y todo el tiempo se está dejando llevar por las historias que estos sueños plantean y las situaciones que estos sueños plantean, por extraños y bizarros que puedan ser. Es como que hasta que uno no lo recuerda en la vigilia, digamos, y le pone un poco de la lógica normal de la vigilia, en el momento uno no se dio cuenta de que estaba dentro de un sueño, por más que había un elefante rosado montando una bicicleta y hablando en ruso. Es como que uno suele normalizar esas cosas adentro del sueño y recién después de que se despierta dice, qué boludo, debería haberme dado cuenta de que era un sueño, porque eso era totalmente ilógico. Considerando eso, considerando el hecho de que todo el tiempo, más bien todos los días soñamos y tenemos múltiples sueños, y todo el tiempo nos estamos dejando engañar por esos sueños, porque no nos damos cuenta de que son un sueño, por ilógicos que sean, la pregunta viene: ¿cómo sé yo que no estoy soñando en este preciso momento? ¿Sí? ¿Por qué me creo tan inmune a estar siendo engañado en este preciso momento, si todo el tiempo me están engañando, si todas las noches me engañan múltiples veces por noche esos sueños? ¿Por qué no podría estar dentro de un sueño ahora, justo ahora, en este preciso momento? ¿Sí? Y ese es el alma de una comprobación de realidad, plantearse la duda. Y al plantearse la duda uno hace la observación y trata de discernir. ¿Sí? Discernir es poder comprobar justamente si estoy adentro de un sueño ahora o si estoy en la realidad física. Para poder hacer este discernimiento, lo más importante es la atención, ¿sí?
prestar la atención a los sentidos, llevar la atención al cuerpo, prestar atención especial a lo que estoy mirando, a las texturas, a dónde estoy parado, en dónde estoy, de dónde vengo. ¿Sí? En un sueño es muy normal que uno no pueda recordar de dónde viene. ¿Sí? De repente estoy en un avión y si intento acordarme cómo llegué hasta ahí, en qué momento abordé un avión, si estoy dentro de un sueño no me voy a acordar, no voy a poder llegar a la idea de cómo hice para llegar a un avión, en qué momento abordé, a dónde estoy yendo. Y bueno, en la vigilia sí, normalmente uno se va a acordar de que estuvo en el aeropuerto y de que tenía planeado un viaje a España, lo que sea. Pero bueno, normalmente una buena forma de comprobar la realidad es hacerme la pregunta ¿cómo llegué hasta acá? Y después hay comprobaciones más directas, que son, por ejemplo, tratar de estirarse un dedo de esta manera. Suele pasar que en los sueños los dedos se estiran. No siempre funciona, no es de mis comprobaciones preferidas. Otra muy común es saltar y ver si uno puede volar o flotar, aunque sea, a veces uno no vuela, pero pega unos saltos de 2 metros y la gravedad se siente como si estuviera en la luna. Y bueno, ya eso es un buen indicio de que estás soñando. Y mi favorito personal es contarse los dedos de las manos. Por alguna razón, adentro de los sueños, la mente lógica funciona de forma muy defectuosa. Y por eso uno no se da cuenta de que un elefante rosado hablando en ruso es algo extraño en el momento. Pero bueno, justamente contar es un acto de la mente lógica y entonces se hace bastante difícil contar adentro de un sueño. Entonces algo tan simple como contar hasta 5 los dedos de la mano, ¿sí? Hacer 1, 2, 3, 4, 5, se suele dificultar en un sueño. Uno se da cuenta de que le está costando contar, de que le está llevando mucho esfuerzo mental, y también pasa muchísimo de que de repente las manos se ven como algo deforme, o tienen dedos de más o dedos de menos. Entonces uno cuenta que tiene 3 dedos, o 7, o 9, o los dedos se ramifican, o de repente uno se ve la mano como si fuera la mano de una cabra, o la pata de una cabra más bien. No sé, pueden pasar un millón de cosas, pero de nuevo, digo que es mi favorito personal porque estadísticamente es el que mejor me ha funcionado. Muy pocas veces, perdón, al revés, muchísimas veces me pasó de tratar de estirarme un dedo y que no se estire y sí estar adentro de un sueño, pero muy pocas veces me pasó de mirarme la mano y contarme los dedos y que me dé 5 y esté todo normal y sí estar adentro de un sueño, ¿sí? Me ha pasado, sí, pero la realidad es que son muy pocas en contraste a la cantidad de veces en que sí me ha funcionado y sí me ha ayudado a darme cuenta de que estoy adentro de un sueño. ¿Listo? Sí. Meditación. Bueno, no soy una experta en meditación, como no se viene de la rama de los tibetanos y toda esa cuestión, pero yo me refiero, voy a explicar cómo nosotros por lo menos lo interpretamos y cómo lo aplicamos. Básicamente sería cualquier ejercicio en el que uno entrena la atención. Por ejemplo, bajo ese concepto, esto de la retrospección podría llegar a ser una especie de mini meditación. Entonces, cualquier ejercicio que vos hagas, así sean 5 minutos al día, que te permitan ejercitar esa atención, va a ser un buen trabajo complementario a esto de darte cuenta que estás soñando, por lo que explicaba recién Rodri. Cosas que yo he hecho a lo largo de todos estos años y que me han funcionado en diferentes etapas, porque bueno, por tiempo, por cuestiones de comodidad. Hubo unos meses, no sé, cuando tenía 20 y pico, que estuve, no sé, como 3 o 4 meses que hacía una meditación con las vocales, que A, I, O, U, A, así, 3 veces cada una, tipo, no sé, y así hasta terminar de exhalar todo, inhalar, exhalar, y así con cada una de las vocales, obviamente en este contexto de estar relajado, tranquilo, hacer eso antes de dormir o, no sé, después de comer, veía en qué momento del día lo podía meter y la verdad que me ayuda un montón.
Esa es una práctica que he hecho y que me ha funcionado en su momento. Después hice una que era con esto de concentrarte en un objeto. O sea, con los ojos abiertos, estar sentada de forma cómoda y poner la atención en un objeto con los ojos abiertos. Es bastante flashera, o por lo menos vos la hiciste, ¿no? Es así. Está bastante flashera, pero justamente por eso también sirve con este tema de los sueños. Te permite como aprender a naturalizar lo sobrenatural de alguna forma. Ya lo vamos a ver cómo eso importa en la etapa de estabilización sobre todo. Porque cuando meditas con los ojos abiertos sobre un objeto en particular, yo en ese momento lo hice con una vela, o sea, prendí una vela y me concentraba en la llamita de la vela. Empiezan a haber distorsiones, pasan cosas que uno ve. Y el ejercicio es como la retrospección, o sea, pase lo que pase, vos tenés la atención en la llamita de la vela. Y van a venir pensamientos, o de que te pica el codo, de que te acordaste de allá, de acá, o sea, empezás a tomar noción de todo ese mundo interno de pensamiento, de emociones, y empezar a ejercitar la capacidad de que todo eso no te robe a donde vos querés poner la atención. Bueno, eso lo he hecho con piedritas, con velas, con, no sé, un ladrillo que tengo enfrente, lo que sea. Meditar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque a mí me resultó mucho más efectivo eso que las típicas meditaciones con los ojos cerrados. O sea, que te cerrás ahí, no sé, hay gente que hace esto de concentrarse en el corazón o ya flashea más con veo una luz o cosas así. Bueno, a mí eso no me funciona en general, me distraigo mucho más fácil, entonces hago esto de que es con los ojos abiertos. Y las veces que me lo he puesto como, bueno, esta semana voy a hacer todos los días, así sea 5 minutos, el impacto directo en la calidad de los sueños, en la calidad de los recuerdos, fue impresionante. Entonces, cualquier actividad que vos veas que te pueda ayudar a mejorar la capacidad de registrar tu mundo interno, o sea, todo ese ruido mental y emocional que tenés, va genial, porque ahí te vas a dar cuenta de cómo en la misma vigilia te dejas robar la atención como en el mundo de los sueños. Entonces, registrar eso, darte cuenta, y que no sea como, sí, porque vivimos distraídos, y que sea una frase hecha, sino una frase con contenido, hace mucha diferencia. Bien, el tema de los gatillos. Un gatillo es algo que inmediatamente dispara la reacción de cuestionarte la realidad, ¿sí? Como les contaba hace un rato, a mí me pasó que empecé a soñar mucho con mi abuelo fallecido y de repente cada vez que lo veía, inmediatamente me daba cuenta de que estaba dentro de un sueño, ¿sí? Entonces, el tema gatillos tiene dos partes. Uno es encontrar los gatillos naturales, que en mi caso sería, por ejemplo, la presencia de mi abuelo, y marcarlos y tenerlos anotados. Yo, por ejemplo, bueno, por ahí estaba. Está ahí atrás del coso del de internet. Yo, por ejemplo, tengo en mi escritorio bastante a mano una foto de mi abuelo. Bueno, no se ve bien por la luz, pero es una foto de mi abuelo. Los Rogelio. Que eso, es un gatillo que para mí es natural, porque yo no lo cultivé intencionalmente, simplemente pasó que cada vez que veía a mi abuelo me daba cuenta que estaba soñando, entonces empecé a buscar la forma de impulsar eso, de que esté más presente para subir la probabilidad de que aparezca en mis sueños y por lo tanto la probabilidad de darme cuenta de que estoy soñando. Entonces agarré una fotito de mi abuelo y la puse en un marquito y me la dejé en mi escritorio y la tengo a la vista prácticamente todos los días, todo el tiempo, porque paso mucho tiempo en la computadora por mi trabajo y etcétera. Y después hay gatillos que se pueden crear, ¿sí? Un gatillo que se crea es, por ejemplo, yo me pongo como objetivo que cada vez que vea, no sé, el color rojo, voy a procurar hacer una comprobación de realidad y prestar atención. Y entonces uno se propone eso como objetivo, ¿sí? Entonces cada vez que ve algo rojo se cuenta los dedos y trata de llevar la atención al cuerpo y trata de prestar atención al entorno y de buscar algo que esté fuera de lugar y trata de evocar esta sensación de la duda sincera de si está en un sueño o no está en un sueño. Yo en algún momento lo hice con una alarma de un
Sí. de un reloj pulsera. Casi me echa de mi casa mi mamá por eso, porque lo que hice fue hacer que el reloj haga sonar una alarma cada 5 minutos. Literal, pasaba todo el día con una alarma sonando cada 5 minutos, y cada vez que sonaba la alarma, bueno, apagaba la alarma y hacía una comprobación de realidad, prestaba atención al entorno, y me fijaba si no estaba dentro de un sueño. Es bastante intenso hacer una comprobación cada 5 minutos. La idea es que cada vez que uno hace una comprobación trate de mantener ese estado de atención la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso la meditación ayuda mucho a ir agrandando las ventanas de atención. Pero bueno, en ese momento que hice eso varios días, de la alarma cada 5 minutos, llegué a un pico de tener sueños lúcidos todos los días, sin falta. Yo todas las noches, por lo menos en uno de los sueños que recordaba, lograba darme cuenta de que estaba soñando. Después vamos a ver, es muy común que muchos sueños lúcidos se terminen rápidamente y duren poco, pero bueno, cuando uno va teniendo muchos, hay varios esporádicos que empiezan a durar mucho más, que uno tiene experiencias mucho más largas, y ahí es donde se dan las oportunidades de realmente probar cosas y volar y aprender a teletransportarse y a tener experiencias, interactuar con otras personas. Muchas veces, por ejemplo, pedí ayuda a los personajes de los sueños para que me enseñen o para que me ayuden a dominar ciertas habilidades. O uno simplemente les hace preguntas sobre la naturaleza de los sueños u otras cosas, sobre la naturaleza de la muerte, del universo. De nuevo, yo no soy partidario de creerme todo lo que me dicen ahí porque tuve una experiencia mística y me dijeron que el mundo de la muerte... No. Me parecen siempre planteos interesantes los que me hacen en los sueños estos personajes. No lo descreo totalmente, no digo, bueno, es una boludez, es un sueño, es una mentira. No es la idea tampoco simplemente descartar las cosas, pero tampoco creerlas ciegamente, ¿sí? Siempre sostengo, para mí es importante y sano mantener cierto grado de escepticismo y aprender a decir, no sé, la verdad es que no sé. Podría ser, puede ser que no, quizá estaba en mi mente, quizá no. No lo sé. Pero bueno, básicamente, volviendo al punto importante, eso, los gatillos, hay gatillos naturales que está bueno realzarlos, o sea, ponerles intención para que aparezcan más frecuentemente, y uno se puede construir sus propios gatillos. Y así. Propiocepción. El cultivo de la propiocepción va de la mano de lo que es la meditación, pero esto es más puntual con el cuerpo. Lo que es la meditación, uno estaría cultivando más lo que es el registro de ese mundo interno a nivel pensamiento y emociones, lo que es la propiocepción específicamente sería empezar a registrar el cuerpo. Que muchas veces uno, según el tipo de trabajo que tenga o la vida cotidiana, es como que se desconecta mucho del físico. No registra el cansancio, no registra el hambre, no tiene noción de su cuerpo. Entonces, cualquier ejercicio de propiocepción, que la actividad física en general ayuda, va a complementar muy bien todo este estudio de los sueños en búsqueda de los sueños lúcidos. El motivo es porque muchas de las comprobaciones de realidad tienen que ver con el registro del cuerpo. Esto de que dice Rodri de las manos, pero a veces uno se da cuenta como, uy, estoy flotando. Bueno, el cuerpo que flota se siente muy diferente a este cuerpo acá en vigilia, así que no puedo saltar y volar. Entonces, cualquier ejercicio que vos hagas en tu vida cotidiana para cultivar la propiocepción te aporta muchísimo. Uno muy simple que aprendimos cuando estábamos estudiando algunas cosas de bioneuro es que, no sé, un par de veces en el día
Vos lo que haces es con la mano derecha agarrar el hombro izquierdo, creo que me están viendo espejado, pero no importa, cruzado, o sea, la mano de un lado, agarro el hombro del otro lado y tomo aire, aprieto, pero bien, bien fuerte, si hasta clavo las uñas, si hace falta un poquito, tomo aire, aprieto, exhalo. Eso, 3 o 4 veces de un lado, 3 o 4 veces del otro lado. Es un ejercicio re simple, pero ayuda en esto de empezar a incorporar el registro del cuerpo. Es como que, mira, además de todo lo que estoy pensando, tengo un cuerpo. Ese es un ejercicio muy sencillo. Pero bueno, ya después de ahí, cualquier actividad que hagas, salir a caminar, correr, entrenar y como empezar a registrar el cuerpo, cómo se siente el cuerpo, las zonas que están adoloridas, las que no, no sé, me comí una pizza entera, bueno, me siento hinchado, no me siento hinchado, todo eso, ese registro complementa bien todas estas otras cosas que vimos anteriormente. Bien, el tema de estabilización. Justo estos días sí, ahí cerramos lo que es las prácticas como para uno hacer en el cotidiano y que aumenta las probabilidades de uno tener sueños lúcidos. Pero cuando uno tiene sueños lúcidos, ¿qué sigue? Exacto, uno empieza a tener sueños lúcidos. Ahora, hace poquitos días, hablando con una de las chicas que nos dijo que iba a participar del taller, nos planteó, bueno, yo tengo sueños lúcidos cada tanto, esporádicamente, pero siempre me pasa que duran un segundo y me despierto. Una de las primeras cosas que pasa es eso, es recontra común. Uno entra en una meseta automáticamente en la que sí logra tener sueños lúcidos, pero duran segundos y uno se despierta. La razón más normal de eso suele ser o ansiedad o emoción desbordada, ¿sí? Esto de una emoción intensa, ¿sí? Uno se puede poner muy feliz porque se da cuenta de que está dentro de un sueño, o le puede agarrar ansiedad de ahora qué hago y se le aparecen un millón de ideas de, ay, quiero volar, quiero viajar, quiero ver un montón de cosas, y ese estado que a uno lo acelera es lo que hace que uno se despierte. Sobre todo al principio, el sueño lúcido tiene cierto grado de fragilidad, justamente es muy poco estable, entonces es muy fácil despertarse por una emoción intensa. Entonces, la recomendación es que uno se plantee como objetivo mantener la calma. Entonces, de nuevo, planteárselo como objetivo, ¿sí? No es solamente decir, bueno, ahora cuando tenga sueños lúcidos tengo que mantener la calma. No, tiene uno que planteárselo como objetivo en la vigilia, incluso incorporarlo a las comprobaciones de realidad, ¿sí? Cada vez que uno durante el día se cuenta los dedos y hace este ejercicio de dudar, tratar de acordarse de la intención de que la próxima vez que tenga un sueño lúcido, lo único que tiene que hacer es mantener la calma. Mantener la calma y observar el entorno. Esos son los dos grandes elementos. Mantener la calma para evitar que este desborde emocional nos despierte inmediatamente, y observar el entorno es lo que facilita la estabilización del sueño, lo que hace que el sueño se sienta más intenso, más sólido, más estar ahí, ¿sí? Yo muchísimas veces al principio que estaba con este tema de practicar estabilización, lo único que hacía cuando me daba cuenta de que estaba soñando era frenar, o sea, quedarme parado, muchas veces sentarme en el suelo, respirar, sentir el cuerpo, observar con mucha atención todo lo que estaba viendo, los colores, tratar de sentir la temperatura, si hay viento, no hay viento, si hace frío, si hace calor, e incluso tocar el piso, si hay tierra, por ejemplo, tocar la arena, si estoy cerca de una pared, tocar la pared y mirarla de cerca y observar la porosidad de la pared, de la pintura, de lo que sea. Esas experiencias sensoriales generan que el sueño se haga mucho más estable, mucho más sólido, y al estabilizarse el sueño, al sentirse más sólido, al estar uno mucho más inmerso en el escenario del sueño, el sueño tiende a durar mucho más.
Y esta práctica también va a funcionar cuando empezamos a tener experiencias un poco más largas. Nos vamos a empezar a dar cuenta que cuando el sueño se quiere deshacer o cuando estamos cerca de despertarnos, empieza a pasar que el sueño se siente mucho más, por decirlo de alguna manera, liviano, o los colores se empiezan a desdibujar o lavar, o uno se empieza a sentir pesado, mareado, y le cuesta prestar atención a las cosas, ¿sí? Entonces, un buen ejercicio para alargar un sueño que está dando señales de quererse terminar es lo mismo: frenar, respirar, prestar la atención al cuerpo, prestar la atención al entorno y tratar de buscar algo en lo inmediato para tocar, para sentir la sensación de las texturas de lo que está cerca nuestro o alrededor nuestro. Suele ayudar a alargar el sueño incluso. Yo algunas cositas que pueden probar también para estabilizar, que yo las he usado y las sigo usando. Una que fue así como las primeras develaciones, es como darle importancia a la mirada periférica. Vieron que nosotros en el día a día es como que tenemos tendencia a darle más importancia al punto focal de la vista. Pero en realidad, ponele, yo ahora estoy mirándome a mí cómo está la transmisión, pero en realidad mi ojo está registrando todo, la pared del cuarto, el cuadro que está allá, Rodri que está a mi izquierda, por más que no lo esté mirando directamente. Entonces, una de las prácticas de lo que me salió en un momento que estaba en esa meseta de que me daba cuenta que soñaba, pero se desarmaba, fue poner foco en esa mirada periférica. Y eso hizo como que el sueño, poder mantener la lucidez del sueño. Esa fue una, que eso cada tanto lo uso. Y después otra que es graciosa, es como esto de hablarme, cantarme, recitarme, es como me doy cuenta que estoy soñando y es como, me doy cuenta que estoy soñando y entonces ahora vamos a tal lado y hacemos tal cosa. Y bueno, sí, suena bastante pedorro, pero bueno, me funciona. Y qué sé yo, es como ahí es donde uno tiene que dejar la rienda suelta a la imaginación y cómo cada uno va teniendo sus particularidades, porque eso, por ejemplo, a Rodri no lo has usado eso mucho. Cantar no, sí No, hablar en voz alta. claro, Sí, pero sí. yo eso de hacerme canciones pedorritas, así como, bueno, y ahora voy a tal lado y tal cosa, y me voy recitando lo que quiero hacer y eso va haciendo que aparezcan las cosas, qué sé yo. Me ha funcionado. No tengo ni idea si por ahí que como es medio cantado de por qué estimula cierta área del cerebro, yo, todas hipótesis, pero bueno, empíricamente es una herramienta que utilizo mucho cuando me doy cuenta que estoy soñando. También revisando esto de aplaudir, o sea, pero va de lo mismo, de como, bueno, mantengo la atención de ese modo con la canción pedorra recitando lo que quiero hacer y cómo estoy soñando, no nos dormamos y bla, 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 bla. Y haciendo esto de aplaudir y registrar. Por ahí son las que en esta etapa me están funcionando más, que eso que mencionó Rodri, lo he hecho sobre todo al principio, y también, o sea, pero se da mucho que también cuando uno está mucho tiempo estudiando esto, es como que algunas cosas te funcionan en una etapa y después tenés que cambiar e ir a otra. Es muy frecuente. Así que bueno, si ustedes descubren alguna otra forma nueva de estabilizar, lo van chusmeando, pero bueno, esas son por ahí las que hasta ahora conocemos y que nos han dado más resultados. Bien, un puntito más sobre esto de qué hacer cuando uno empieza a tener sueños lúcidos. Bueno, ya cuando uno Sí. pasa a la parte de estabilización, ¿qué se puede hacer? La realidad es que las posibilidades son literalmente infinitas. Eso, uno puede viajar a otros planetas, a otras galaxias, al centro de la Tierra, En el tiempo. en el tiempo, buscar gente conocida, buscar gente que ya no está, preguntarle al que pasa caminando por la calle. Lo he hecho esto como, che, vos, una señora con un carrito, ¿me ayudás a aprender a volar? Y normalmente cuando vas con esa disposición los personajes suelen ayudarte. A veces no, incluso a veces se ponen hostiles, pero bueno, muchas veces sí ayudan. Y son unas de las experiencias más interesantes porque uno de repente se encuentra con cosas que solo no se hubiera imaginado. Me ha pasado, por ejemplo, que me dijeran, bueno,
si querés volar, lo primero que tenés que hacer es mantener la calma. Yo en ese momento, ahora sí tengo una asociación fuerte. En ese momento ni me hubiera imaginado que mantener la calma tenía nada que ver con el hecho de volar. Y como que esto de que un personaje te lo diga tiene un grado de profundidad, como otro peso, y te cala bastante profundo. Y bueno, después en términos de experiencias, de nuevo, tenemos miles y miles de sueños, literalmente, anotados los dos. Hemos tenido experiencias de todo tipo. Por contarles una de las recientes que más me han impactado, de repente estoy en un entorno, yo sabía que era un sueño, y me dicen que estoy en el mundo de la muerte, y hay una especie de barman, y me dice que en ese lugar es donde va la gente que muere, y ahí les dan unas fichitas que pueden canjear en ese bar por pizza y cerveza. Y yo quedé como, ¿por qué pizza y cerveza? Me parece ridículo. Y el tipo me dice, es lo que la gente conoce, acá nadie necesita tomar ni comer nada porque ya están muertos, pero como es lo que la gente conoce, es como para que tengan algunas experiencias sensoriales y es una excusa para que vengan acá a sociabilizar, a interaccionar, etcétera, etcétera. Y me dice, pero vos podrías hacer lo que vos quieras porque como tenés control de los sueños bastante desarrollado, acá la gente que tiene control de los sueños puede crear su propia experiencia. O sea, podrías comer lo que quieras, tomar lo que quieras e ir a otros lugares en donde la mayoría de la gente no va a poder porque no tiene desarrollada esta capacidad. Y entonces se me vino la pregunta, y entonces que los chamanes o esa gente que tiene muy, muy desarrollado todo esto, que viven en una isla privada y son como los millonarios de este lugar. eh, y entonces el tipo me contesta, no, lo que pasa con esa gente es que al llegar acá inmediatamente se deshacen a sí mismos para poder seguir viaje. Entonces ahí me explica que en realidad lo que entra en esa dimensión, en ese lugar, es como la imagen que tiene la persona de sí misma, ¿sí? Lo que podríamos llamar su personalidad. Eh, y entonces están ahí más que nada para pasar el tiempo, para que la esencia de esa persona se pueda ir desprendiendo de a poco de lo que ellos creen que son o de la imagen que tienen de sí mismos, ¿sí? Y una vez que puedan desprenderse de esa imagen de sí mismos, van a poder seguir viaje hacia otras experiencias o hacia otras vidas o lo que sea que haya más allá. Pero mientras la persona o la esencia de esa persona esté apegada a lo que fue en la vida, no va a poder seguir viaje. Entonces están ahí para ir desapegándose progresivamente y de a poquito. Cosa que un chamán, en las palabras de este personaje que me explica, no necesita. Entonces cuando llegan acá, casi inmediatamente ellos simplemente se desprenden de todo y se olvidan de todo lo que fueron en vida y sueltan todo y se desapegan completamente de todo inmediatamente y siguen viaje. Entonces no están acá. Ese fue el sueño. Vuelvo a lo mismo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Eso es el mundo de la muerte? ¿Funciona así realmente? ¿Toman pizza y cerveza? No tengo idea. No puedo dar una respuesta a eso. Eso fue un sueño que yo tuve. Podría ser tranquilamente algo que pasó solamente en mi cabeza. Podría ser así. Podría ser que así como ese lugar haya literalmente infinitos otros lugares con la misma función en donde vayan los muertos a pasar su proceso hacia otras cosas. Podría ser que la vida después de la muerte no existe y simplemente estoy soñando. Podría ser muchísimas cosas, ¿sí? Yo no estoy diciendo, no estoy afirmando nada, pero tampoco estoy negando nada, ¿sí? Para mí fue una experiencia interesante, y un sueño muy interesante, que me dejó muchas preguntas abiertas, pero no más que eso. Sigo con esto de la interpretación, ¿no? Que nos quieres hablar del cuadro. La experiencia. Sí, Con esto de me la faltó experiencia. algo de la estabilización que me parece importante, que se me vino hace un ratito. A veces nos damos cuenta que estamos soñando en ese periodo de espacio en que el cuerpo se está durmiendo y como que la conciencia o la energía, no sé, como quieran etiquetarlo, entra en el mundo de los sueños, que se conoce como la parálisis de sueño.
Las primeras veces es muy aterrador hasta que uno entiende que no pasa nada y que probablemente pasa muchas veces en ese proceso en que uno se está durmiendo, que el cuerpo fisiológicamente se apaga para que si uno está soñando que está corriendo no salir de la cama y lastimarse. Y una herramienta que yo descubrí muy poderosa para esos momentos es que primero te das cuenta y cuando ya te das cuenta que estás en esa fase, en vez de querer moverte, que es lo primero que tratamos de hacer, como forcejear y que te sentís pesado y que no podés y que sentís que estás atrapado, etcétera, etcétera, es más bien tener la intención de flotar. Eso me ha funcionado, es perfecto para cuando me doy cuenta, estabilizar el sueño lúcido cuando sea en esa etapa en particular. Cuando se da en ese pedacito de parálisis de sueño, es como concentrarte como esto es un sueño, ahora voy a flotar. En vez de moverme, flotar. Es como que uno lo piensa y dice, bueno, ¿cómo hago eso? No, o sea, no es buscarle el pelo al huevo, es como te das cuenta y darle la orden, bueno, flotemos. En vez de movernos, flotemos. Y de alguna manera funciona. Así que bueno, eso también sirve porque da mucha impresión las primeras veces. Después es increíble a lo largo de los años las cosas que uno aprende a naturalizar, bueno, esto, aquello, lo otro, pero bueno, hay que volver natural ciertas cosas sobrenaturales sin dormirse en eso, porque si te dormís ahí no te das cuenta que estás soñando. Es como, es muy fino, pero lo que hace la diferencia es la práctica. Bueno, tema de la interpretación, siguiendo con eso y las cosas extrañas. Dame un cachito que quería hablar del tema del cuadro. Ah. Siguiendo con el tema de la experiencia y por dar un ejemplo más, acá al fondo tenemos un cuadro que pintó Gise, que se llama Contigo a la Luna, que somos nosotros dos agarrados de la mano volando hacia la Luna. Ese cuadro tiene una historia que es que compartimos un sueño lúcido. Fue la única vez que lo compartimos. No hubo una intención, no es que estábamos haciendo una práctica para compartir sueños, simplemente pasó. Los dos estábamos teniendo sueños distintos, los dos la misma noche nos dimos cuenta, cada uno en su respectivo sueño, de que estábamos adentro de un sueño. Y lo loco es que a partir de que cada uno se hizo lúcido, el sueño fue compartido, es decir, los dos recordábamos lo mismo cuando nos despertamos. ¿Qué es lo que recordábamos? Que nos encontrábamos, creo que era en un puente, si no me acuerdo mal, y era este intercambio de, che, ¿te das cuenta de que estamos en un sueño, no? Sí, estamos en un sueño, y entonces nos agarrábamos de la mano, y agarrados de la mano salíamos corriendo, y pegábamos un salto, y salíamos volando, y entonces la vista era de un cielo nocturno hermoso, con una luna llena enorme, como se ve en el cuadro, y nosotros dos agarrados de la mano, volando como por delante de esta luna llena. Toda esa parte, desde que nos dimos cuenta de que estábamos soñando, la compartimos. De nuevo, no lo estábamos haciendo intencionalmente, no hicimos prácticas para tener sueños compartidos, fue la única vez que nos pasó. ¿Por qué pasó? No tengo idea. Y de nuevo esto plantea preguntas. ¿Se puede tener sueños compartidos? Bueno, evidentemente sí, porque nos pasó. ¿Qué son los sueños? ¿Son un plano de realidad aparte? ¿Están en la cabeza de uno? ¿Es otra dimensión? No sé, esto te plantea preguntas. Y de nuevo, para mí personalmente lo más sano es abrir preguntas, es poder tener esa capacidad de aceptar que uno no sabe y no entiende cómo funciona el universo y aceptar ese no sé, ese vacío del no saber. Sí, eso va específicamente con esta parte de la interpretación, porque nosotros hace tantos años que estudiamos el tema que por ahí cuando hablamos con alguien que recién se está metiendo en ese mundo, es como que la primera parte que viene es como, bueno, ¿qué significa? Y la conclusión que nosotros por lo menos tenemos, que compartimos después de tantos años, es que la interpretación en sí misma es absolutamente personal. No creemos o no consideramos que si soñamos, no sé, con el número 8 significa lo que vos googleás que dice la numerología que significa el número 8. No sé, un ejemplo más burdo es como, bueno, no sé, sueño con mi abuela.
Y para él soñar con su abuela, que ponerle, qué sé yo, que se llevó súper bien, va a significar una cosa. Si yo sueño con mi abuela y me llevo súper mal, va a significar otra cosa. Entonces, para nosotros caer en la obsesión ciega, compulsiva, de querer saber qué significa cada cosa que uno sueña como si fuera algo importante y que lo define todo, nos parece absurdo. Pero es una postura nuestra. Sí, es personal. Es personal. No nos parece que sea sano ni saludable. Repito, es nuestra postura, nuestra opinión. Andar buscando interpretación afuera, buscar, no sé, un gurú de los sueños o alguien, qué sé yo. Somos muy partidarios de la autonomía, de la libertad, es decir, que uno estudie y vea, pero vamos más de que la interpretación es particular y personal. Y otra cosa que descubrimos también en nuestra propia experiencia es que cuando, por ejemplo, hay algún trauma psicológico, algún temita que tenés ahí como medio trabado, más se reviste de símbolos, porque vos no tenés la capacidad todavía de verlo de forma directa y llena. O sea, hay una anécdota, estuve hace unos años, no sé, como meses, semanas, soñaba que estaba siempre, había un mar turbulento, y yo con las dos zapatillas y una se me iba al mar y yo me quería tirar al mar de cabeza y de repente miraba y estaba él que me decía como que no, como bajaba un cambio para un cacho y se repetía y yo ya estaba hasta fastidiada con ese sueño, lo notaba y era puta madre, otra vez volví a soñar esto. Y bueno, después dialogando con él, porque es como que empezás a captar la sensación, ¿no? O sea, una forma de autointerpretación es eso, bueno, más allá de lo que vi, ¿yo qué sentí con eso que soñé? ¿Qué me transmitió? ¿Tenía miedo? ¿Tenía asco? ¿Tenía qué tipo de emoción? Yo en mi caso era fastidio, absoluto y completo fastidio. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Y bueno, ahí charlando con él pude llegar a una interpretación personal de lo que para mí podía representar ese mar y esa zapatilla. Y bueno, después de ese diálogo tuve sueños explícitos con esa situación que era como mi ansiedad respecto a la velocidad de cómo va la vida, ¿no? Y algunas cositas más, ¿no? Sí, las zapatillas un poco tenían que ver con la seguridad y el mar era un poco lo que está por fuera de la zona de confort, como la incertidumbre y toda la potencialidad de lo nuevo. Y Gise es una persona muy especial en ese sentido porque donde todo el mundo pretende quedarse en su zona de confort, ella suele tener el impulso inverso que es tirar toda la mierda y ir a buscar experiencias nuevas. Entonces iba un poco por ahí. Pero bueno, ¿significa eso que todo el mundo que sueña el mar es eso? Nosotros creemos que no. Sí nos parece importante anotar, buscar e interpretar, pero no obsesionarse, no volverse loco de que si es verdad, que si es mentira, porque les puedo asegurar que si empiezan a anotar los sueños y a darle bolilla, van a tener un matiz de experiencias que van desde lo más oscuro a lo más luminoso, pasando hasta lo más cómico y lo más dramático, pero nos parece saludable esto, bueno, experimentar y ver qué es lo que me aporta, lo que sirve, sirve, lo que no sirve, no sirve. Y sí me parece importante, o sea, nos sirvió mucho anotar esto en Telegram porque, por ejemplo, no sé, ahora que íbamos a dar la charla, en Telegram puse en el buscador lúcido. Entonces empecé a ver todos los sueños que tuve con esa palabra, o no sé, poner piedras, cristales, bueno, cuántos sueños tuve con esa palabra. Y ahí entras a ver y muchas veces tenemos hilos ocultos de temáticas, pero tiene que ver con cada uno, con la particularidad de uno. O sea, Rodri, por ejemplo, el tema del auto es como el auto roto, el auto roto. Así que la parte de interpretación, nosotros somos partidarios de que cada uno tiene que encontrar la interpretación de sus sueños, la validación de los sueños es de uno y no consideramos que sea saludable volverse obsesivos, obsesivas de eso, porque cuando empiezan a notar, es lo que decía Rodri, van a poder hablar con dioses, con demonios,
con los átomos, con las estrellas, van a poder ser aire, agua, mar, y eso porque son especiales y no sé qué. Nosotros consideramos que no, porque nada, cualquier persona que se mete en esto de los onironautas o el libro de los sueños, van a ver que todo el mundo que está en ese tema empieza a tener ese tipo de experiencias. Entonces, nada, obsesionarse con eso no está bueno. Así que bueno, eso, no sé si querés algo más. Aprovecho a decirles, estamos en los últimos minutos. Si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola en el chat. Y bueno, cuando terminemos acá de cerrar el tema, encaramos el tema de las preguntas que vayan poniendo, ¿sí? Siguiendo con este tema de la experiencia, hay una práctica que sirve para el tema de interpretación, que es... Les iba a preguntar eso, dice. Creo que es el tema por excelencia. Es normal igual al principio que uno quiera soñar con la luna, o sea, nosotros tuvimos eso, imagínense, nosotros cuando nos despertamos y compartimos esa experiencia, siempre hay una parte de uno que busca la certeza, pero es una terapia para convivir con la incertidumbre, que es lo que hay en la vida también. Retomando, hay un ejercicio muy simple para el tema de la interpretación, que es agarrar el sueño que uno ya anotó, leerlo, sentarse tranquilo, respirar profundo, cerrar los ojos y tratar de volver a meterse en el sueño, a repasar el recuerdo del sueño, pero prestándole muy especial atención a las sensaciones emocionales del sueño. ¿Por qué? Porque la interpretación está en las sensaciones emocionales del sueño, ¿sí? De nuevo, yo podría ver a mi abuelo y eso podría tener una carga negativa, podría tener una carga positiva, de repente podría estar ocultando una sensación de culpa, de asuntos pendientes, o simplemente de cariño, ¿sí? Básicamente eso, lo importante es que la interpretación está dentro de la sensación emocional del sueño, ¿sí? Y cuando uno tiene sueños lúcidos, que es también uno de los puntos positivos de desarrollo de sueños lúcidos, es que normalmente uno se da cuenta en tiempo real de eso. Es decir, uno está dentro del sueño, uno sabe que está dentro de un sueño, y estas imágenes se aparecen y uno inmediatamente dentro del mismo sueño se da cuenta de cuál es el objetivo de esa imagen o cuál es la interpretación de esa imagen que está apareciendo. ¿Sí? Uno se da cuenta por qué está apareciendo esa imagen. Y por eso es que no solo los sueños lúcidos, sino el ejercicio de recordar los sueños y de fortalecer la memoria de los sueños ayuda a acelerar todos los procesos psicoemocionales por los que uno transita. Sí, eso. Tengo un amigo que tiene una frase que dice: grandes problemas, soluciones simples. No tengo una fórmula mágica, no existe para nosotros, ¿no? Mirá, no, tenés que anotar, tenés que hacer la tarea, tenés que anotar, y esa es tu database, tu base de datos para entender cuáles son tus mambos, tus símbolos y tus cuestiones. Y nada, es como que va bastante de eso. Sí está bueno por ahí compartir cada tanto con gente, bueno, nosotros en este caso como que es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero dialogar acerca de eso muchas veces hace que como que, mirá, ahora de repente lo entendí. A mí me pasó el otro día, había tenido que, hace muchos años, un sueño que no fue lúcido, pero fue como muy movilizador, que no entendí nada qué significaba, que era como abrazando un minotauro, pero o sea, si bien era muy bizarra la imagen, la sensación era como de que ese minotauro era como amor absoluto, una cosa tipo ternura increíble, y era como, ¿qué onda esto? Y quedó, o sea, lo iba a pintar porque la imagen estaba buena y eso. Y el otro día en Instagram pasando un post, viendo una escultora, qué sé yo, que hizo de un toro, una cosa así, y era como leyendo ahí que ella decía, no, porque el toro significa la ira y no sé qué, ¿verdad? Fue como, y como fue, no es que lo pensé, sino que vino tipo pop-up, como ¡pap! O sea, como que se juntó. Ese fenómeno de interpretación así espontánea se puede volver natural en los sueños. Pero repito, solamente lo da la práctica. Porque como hablaba él al principio también, esto de los niveles de lucidez, también hay niveles en que uno se da cuenta de las cosas.
pero la pregunta es si uno está preparado para ver lo que realmente significa. O sea, porque en el autodescubrimiento psicológico hay una etapa que todo muy lindo, mientras así aquel, mi ex me hacía esto y aquel me hacía aquello y no sé qué, y bueno, después viene la parte en que uno se tiene que hacer cargo de sus cosas, que por ahí es donde uno le cuesta ver sus propias, el origen de por qué se metió en esas situaciones y cuestiones, que obviamente tiene que ver con la historia de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la interpretación es registrar y no obsesionarse con la verdad absoluta sería. Porque incluso un mismo sueño a lo largo del tiempo puede ir tomando diferentes matices de interpretación. A ver. Lalito dice, recapitulando, tip para mantener la atención en el sueño lúcido. Bien, resumiendo, punto número 1, si uno no anota los sueños todos los días, todo lo demás no sirve. Eso es básico, elemental, obligatorio. Lo primero es mantener el diario de sueño, porque eso, primero que nada, desarrolla la memoria, es decir, la capacidad de recordar los sueños. Si uno no puede recordarlos, incluso es probable que muchas veces tengamos sueños lúcidos y después no los recordemos, y es lo mismo que no haberlos tenido. Entonces eso es lo más importante. Y segundo, para mantener la atención en el sueño lúcido, repito, lo que a mí me funciona es, primero, mantener la calma, ¿sí? Respirar profundo, prestar atención al entorno, prestar atención a las sensaciones del cuerpo, a los sentidos, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy sintiendo en la piel, el aire, el frío, el calor, el viento, etc. Eso es lo que a mí más me ha funcionado para lograr mantener la atención, y al mantener la atención y la calma también mantener el sueño lúcido y alargar el sueño lúcido. A mí cantarme. Ahora en esta etapa, en este momento de mi vida, es como me doy cuenta que estoy soñando y me entro a autorrecitar. Y cuando hablar no me funciona, hago esto de hacerme esos cantitos pedorros que les decía, que es muy absurdo, pero funciona. Es como, bueno, ahora voy a hacer tal, ahora voy a salir volando. En los sueños me sale más lindo que a mí es lo que me viene funcionando. Y después otra cosa también que hago es contarme los dedos, pero al revés. Empiezo 5, 4, 3, 2, 1, 5. Cuando aparece algún personaje que me quiere robar la atención, distraerme, o en esa etapa de sueño que él había nombrado antes, que se empieza a apagar como la atención, que ya por ahí no puedo ni hablar ni cantar, hago esto de como forma escondida, ¿sí? Como contarme así 5, 4, 3, 2, 1. Estoy soñando y siempre o falta un dedo o sobra un dedo, porque a veces vas a tener sueños en que no tenés lo visual activado, entonces vas a tener el sentido del tacto. Entonces contar al revés me ha funcionado mejor que contar 1, 2, 3, 4, sino 5, 4, 3, 2, 1, para cuando ya contar lineal me dejó de ser efectivo. Esa es una forma que me ha puesto o de pellizcarme, de como esto que hablamos de la propiocepción, eso también me ayuda a mantener la atención en el sueño, a mantenerme despierta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Flor, no sé si queda claro eso del tema de la interpretación, alguna duda. Bien, a ver. Perfecto, listo, okay. Bien. Bueno. A ver, esperemos unos minutitos sí, más. vamos a esperar si un cachito más. Les voy contando, mientras tanto, para ir cerrando el tema. Sí, quedó re claro eso. La idea que tenemos con esto, este es el primer taller que organizamos así online. La idea sería continuar con esta idea y dar más talleres, ¿sí? Incluso tenemos proyectado en algún momento escribir un libro propio sobre el tema de sueños lúcidos desde nuestra perspectiva, porque hay un montón de libros ya sobre el tema de sueños lúcidos. Eso si quieren después le podemos recomendar, porque también. Eso sí, si quieren recomendaciones de sueños lúcidos, tenemos bastante bibliografía y les podemos dar incluso nuestra opinión personal. Hay libros que nos han gustado mucho, libros que nos han ayudado a cultivar muchos sueños lúcidos, es decir, que mientras leíamos el libro, los dos estábamos teniendo como sueños lúcidos muy seguidos.
y libros que no, libros que se han hecho densos y que nos ha costado terminar y que la verdad es que no nos ayudaron en mucho. Eso, si les interesa, nos pueden consultar. Nos encanta conversar de esto, nos encanta compartir información de esto, así que de nuevo pregunten lo que quieran. Pero bueno, de nuevo, la idea sería poder continuar con la idea, proyectar un libro, hacer talleres, etc. Así que ahora viene el mangazo. Si quieren colaborar con esto, con esta idea, con este proyecto que tenemos, en la descripción de este videito en vivo está el enlace de Mercado Pago para que puedan hacer la colaboración que quieran. Absolutamente. Vamos a dejar este videito colgado en mi canal, ¿sí? Para que lo puedan ver desde el principio. Vi que hay varias personas que se conectaron medio tarde, pasado ya un buen rato, así que si lo quieren ver desde el principio, el video va a quedar en el canal. Y si lo quieren compartir con gente a la que le pueda interesar el tema, el video va a quedar ahí para el que quiera. Sí, el mangazo, si pueden, pueden, si no pueden, no pueden. No pasa nada. Es a la gorra, es como... es nuestra práctica. Bueno, ninguna pregunta. No, ya estamos, bueno, si sale todo bien, va a quedar colgado el video, porque es nuestra primera transmisión, así que estamos descubriendo cómo funciona YouTube. Bueno, gracias por coparse, por sumarse, y bueno, estamos abiertos a... Lalita, estamos abiertos a las sugerencias. Así que, gracias. Bueno, vamos a cortar ahí la transmisión. A ver, esa. ¿Cómo lo busco para verlo de vuelta? Te pasamos el enlace, Patri. O sea, sí. Va a quedar en el... Si sale todo bien... Va a quedar en mi canal de YouTube personal. Es decir, buscando a Rodrigo Bertoa, entras a mi canal y va a quedar ahí el videito. Y después yo lo voy a... O sea, vamos a empezar a usar el Instagram que yo tengo para las pinturas, que era @gigi.creando. Ese Instagram lo voy a empezar a usar para compartir este tipo de contenido, así que calculo que ahí también voy a dejar una historia destacada con el enlace para directo. Y bueno, y en ese medio, en ese Instagram, es el que vamos a ir difundiendo estas nuevas cosas. O sea, tenemos la idea de armar un taller presencial, como para poder hacer esto de las prácticas de propiocepción. Bueno, andar más cositas. Igual les repetimos, o sea, tienen que anotar. Si usted anota los sueños y le dan bolilla y eso, el resto son como chirimbolos que ayudan. Complementarios, sí. Es todo complementario a anotar. Anotar es todo. Y a la intención de que es algo importante. Bueno, creo que a ver qué dice. Ya está. Así que bueno, después si llegamos a armar otra cosita así online, les chiflamos, lo vamos a estar publicando seguramente en el Instagram ese, y bueno, en nuestros Facebook personales y eso, que bueno, acá hay muchos amigos y familiares. Bueno, chicos, chicas. Nos despedimos. Gracias. Muchas gracias por participar. Chau, chau. Chau, chau.